Para hacer estos brotes de trigo y sacarle la clorofila, podemos usar la tierra negra, la más común que tengamos en casa, y si no llegamos a tener, te voy a recomendar que te compres alguna bolsa pequeña de alguna mezcla comercial que vendan, porque para hacer estos pequeños brotes solamente vamos a necesitar aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de la tierra para que alimente a la semilla y así podamos tener un brote de buena calidad. Como semillas vamos a usar el trigo que se vende para consumo humano y es muy importante que sea orgánico y apto para el consumo para evitar que tenga químicos, y como recipiente vamos a usar cajas de plástico que mejor sería que sean transparentes para que deje pasar la luz. Vamos a tratar de hacer una fina capa de unos 2 a 3 centímetros porque esto va a servir solamente para que la planta pueda sacar energía y nutrientes de todo el suelo para que podamos tener clorofila de mejor calidad. Ya la siembra la vamos a hacer bien superficial, tratando que las semillas queden lo más cerca posible, y vamos a tratar de poner bastante cantidad de semillas para que podamos tener mayor cantidad de todas estas plantas de trigo para cosechar la clorofila más adelante. Y para lograr aumentar la calidad de estos brotes, vamos apenas a cubrir todas las semillas aproximadamente con 1 centímetro de la tierra que usamos, porque esto va a ayudar para que las semillas entren enseguida en contacto con toda la tierra y así va a poder sacar mayor cantidad de nutrientes para que lo pueda usar y logremos tener después un brote mucho más alto. Como detalle final, con alguna pequeña madera lo vamos a apretar y así nos vamos a asegurar que todas las semillas queden bien en contacto con toda la tierra. Apenas lo vamos a regar, esto más que nada para que se moje aproximadamente 1 centímetro de la tierra. Queremos que apenas se moje para que las semillas se empiecen a hidratar. Para conservar la humedad es mejor que a estos envases los tapemos. En el caso, por ejemplo, que después de hacer la siembra no tengamos la tapa al almácigo, lo podemos guardar adentro de una bolsa de plástico hasta que tengamos todos los brotes crecidos para después pasarlos a un lugar más iluminado. Y esto es lo que va a ayudar para que todas las semillas empiecen a germinar. Y en el caso que no llegaras a conseguir tierra para hacer estos brotes de trigo, en una misma caja de plástico le podemos poner, por ejemplo, 2 servilletas de papel y apenas las vamos a mojar ahora. Esto para que ayude a la hidratación de todas las semillas cuando la vayamos a sembrar. Y lo que podemos hacer acá, todos estos bordes se los vamos a doblar para evitar que se pueda caer sobre las semillas cuando las sembremos. Hacemos toda la siembra, es mejor mojar el papel para que la semilla se quede pegada y apenas le vamos a hacer un riego extra. Para que conserve la humedad, una bolsa, o si no, le ponemos la tapa. Vamos a tratar de dejarlo en algún lugar que esté iluminado y si tiene un extra más de temperatura, mucho mejor, porque esto va a ayudar para acelerar toda la germinación. Y es importante que todos estos recipientes siempre estén tapados para que pueda conservar la humedad hasta que empecemos a ver que todas las semillas empiezan a brotar. A este lo tendrá que haber abierto antes. Y otro punto a tener en cuenta, cuando veamos que empiezan a germinar, mejor es destaparlos, porque si lo dejamos mucho tiempo tapado, el pasto va a empezar a crecer para los costados y nosotros acá lo que necesitamos es que crezca lo más derecho posible. De cualquier forma, si esto nos pasa porque nos olvidamos, por ejemplo, no te preocupes, porque ahora lo que tendríamos que hacer es dejarlo en algún lugar que le dé el sol y esto va a hacer que enseguida todo el trigo quede bien parado. A medida que vaya pasando el tiempo, como lo destapamos, el agua se va a evaporar mucho más rápido, pero cuando las plantas empiecen a tener las hojas mucho más desarrolladas, esto también va a hacer que el agua se evapore mucho más rápido. Por eso, cuando tenemos la planta de esta altura, hasta que lleguemos a la etapa de la cosecha, vamos a tener que revisar el suelo más seguido y cuando veamos que esto se empieza a secar, lo vamos a volver a regar. Así vamos a mantener una hoja mucho más grande para que podamos sacar mayor cantidad de clorofila. Antes de hacer la cosecha, te quiero mostrar el resultado cuando al cultivo de trigo lo hacemos directamente con la tierra negra, que sería este el caso, a diferencia cuando usamos una mezcla
de estas compradas con perlita y todos los componentes que le ponen. Y podemos ver que tenemos el mismo resultado. Lo mismo por acá. Y es importante que cuando el pasto empiece a crecer, le dé el sol, porque esto es lo que va a terminar cargando de energía a todas estas hojas para que el nivel de clorofila sea mucho más alto. Y un dato extra que te quería dar, cuando al cultivo de estos brotes lo hacemos sobre hojas de papel, la planta va a sacar la energía solamente de las reservas de la semilla del trigo. Pero cuando al cultivo lo hacemos en tierra, cuando la raíz empieza a aparecer, va a poder sacar mayor cantidad de nutrientes de esta tierra que le pusimos, y esto va a hacer que la planta crezca mucho más fuerte para que podamos sacar clorofila de mejor calidad. Y para hacer la cosecha vamos a esperar hasta que las plantas tengan unos 15 centímetros de altura y los vamos a cortar dejando aproximadamente unos 2 centímetros de base. Esto no solamente va a tener las propiedades antioxidantes de la clorofila, sino que también va a aportar vitaminas B, C y E. Para empezar a incorporar esta clorofila, mejor es empezar a usar pequeñas cantidades. Por lo general, para hacer la extracción de estos jugos, se suelen usar máquinas especiales, pero como en casa no tengo, voy a usar una licuadora de vaso. Para mantener todas las propiedades que están adentro de esta hoja de trigo, mejor es usar el agua que esté bien fría. Y para esta cantidad de hojas, le voy a poner medio vaso de agua. Antes de usar este pasto, mejor es hacerle un pequeño lavado para sacar cualquier resto de impurezas que tenga, y lo vamos a cortar en pequeñas cantidades para facilitar todo el procesado para que pueda extraer todos los componentes que están adentro de la hoja. Le vamos a hacer pulsos cortos para que la hélice pueda romper bien toda la hoja del trigo, y fíjate cómo poco a poco, por acá abajo, cuando dejamos de procesarla, el agua ya se va poniendo toda de color verde. Y como todo esto es producto de la fotosíntesis, el jugo que vamos a sacar va a ser levemente dulce. Después de procesarlo, es mejor pasarlo por alguna tela para filtrar y quedarnos solamente con la parte líquida y sacar todas las fibras de estas hojas de trigo para que sea más fácil de digerir. Y es mejor que lo tomemos lo antes posible para aprovechar todas las propiedades antioxidantes más las vitaminas que va a tener todo este jugo de trigo que preparamos recién. En un video anterior que hice cultivo de brotes directamente en tierra, me consultaban qué hago con toda esta parte que me queda por abajo después de hacer la cosecha. Y como acá vamos a tener mucha cantidad de tierra y todas estas partes de abajo con las raíces que no la vamos a aprovechar, lo que hago es cortarlo todo en pequeñas cantidades para romper bien toda la base de las plantas que me quedaron por acá. Y a esto lo uso como materia orgánica abajo de la cobertura de los frutales que tengo en maceta, para que con el tiempo se empiecen a descomponer y quede como alimento, en este caso para esta guayaba que estoy cultivando en maceta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!